Bueno, hermanos, semana de renovación espiritual, donde cada iglesia pues es natural que tiene sus programaciones en esa bonita dinámica que se tiene de la búsqueda de Dios, de exaltarlo, de adorar su nombre, donde la iglesia del Señor sigue creciendo en todo el sentido de la palabra, en conocimiento, en sabiduría, en madurez, cómo Dios bendice su obra. Y cuando pensamos nosotros renovar algo, alguien utiliza su ropa natural para su trabajo, lo cotidiano, pero si alguien es mecánico tiene que ponerse el overol, pero aunque sea tan fino, en algún momento tiene que renovarlo. Si es docente y tiene sus aparatos o trabaja en la oficina, en algún momento tiene que hacer algo al respecto porque va teniendo un desgaste. Y cualquiera de los ejemplos que pudiéramos utilizar, nosotros como hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores, por ese conocimiento que Él en su gracia inmensurable nos ha dado, esa sabiduría y esa bendición tan grande de confiar en Él, de depender de Él. Pero debe de haber en nosotros un sentir muy grande todos los días de estar delante de su presencia, de renovar ese deseo, renovar, hacerse nuevo, ese deseo de la búsqueda del Señor. Porque así como un día conocimos de Él, llegamos a su presencia y no había obstáculo para orar, para ir al culto, para ir al ayuno, a la vigilia, porque decíamos entonces ese primer amor. Pero después de un tiempo ya llegó, fue entonces el conocimiento por los rudimentos, esa enseñanza bonita, esos rudimentos que dice el apóstol a los hebreos. Entonces ya como que dice, no, ya tengo conocimiento, así no vaya hoy al culto, ya sé lo que dice la Biblia, así no ore, ya sé lo que la palabra de Dios dice, lo que dice el maestro, lo que dice el predicador, pero aunque lo sepa, no podemos dejar de buscar la presencia de Dios, que es imprescindible en nosotros día y noche. Por eso el apóstol, así que hermanos, os ruego, y utilizó esa expresión, por las misericordias de Dios, porque recuerde que ellas son nuevas cada mañana. Esta mañana estrenamos misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y recuerde que el suyo, su cuerpo y el mío es templo y morada del Espíritu Santo, en sacrificio, pero indica cómo, en sacrificio vivo, amén, una actitud despierta, atenta, con esfuerzo, con voluntad. Ahí dice también, anexa, santo, y sigue diciendo agradable, no al hermano Gerardo, no al hermano, no al consistorio, no al ente tal, sino agradable a Dios, que es vuestro culto racional, con raciocinio, con sabiduría, con entendimiento. Amén. Aquí tenemos un lugar precioso donde adoramos al Señor, y cada uno viene del lugar donde Dios le permite residir, laborar, trabajar, independientemente de su cultura, de su formación. Pero aquí venimos con una mentalidad, encontrarnos con el ser más grande, más soberano, más sublime, poderoso, darle gloria, honor, alabanza y reconocimiento a Él con todo el corazón, porque es un sacrificio vivo que agrada a Dios con todo el corazón. En algunas partes parece que alguien mendiga el ambiente del otro. Si ese palma rápido, yo lo hago así. Si él se canta duro, yo lo hago así. Pero cuando uno es consciente de la presencia de Dios, estoy convencido a quien he venido a tributarle adoración, alabanza y todo reconocimiento. Por eso digo, no se conforme a este siglo, transfórmese por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este siglo es malo, este siglo vende cosas pecaminosas que hacen daño, que afectan, que no tienen sentido. Pero Cristo Jesús nos ha prometido estar con nosotros día y noche, y Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quiere darle alabanza al Señor? La TLA dice, por eso hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes. ¿Para cuántos Dios es bueno? Le ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se debe adorar. Y ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber que es solo Dios, Él es el que desea que se le dé gloria. Es decir,
todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Y cómo no va a ser la voluntad de Dios que nos estemos renovando cada día en su presencia? A Él la gloria. Y pensé aquí en unos aspectos, porque son muchos, pero es importante que para renovar nuestra vida en el Señor, nuestra vida cristiana, nuestra vida devocional, debemos dedicar tiempo a la oración. Amén. ¿Y a cuánto nos gusta aquí orar? A todos, porque orar es hablar con Dios, es comunicarnos con el Señor. Está en su trono de gloria, pero también está aquí. Estamos invocando su nombre y Él está escuchando y Él responde como Él quiera, porque Él es soberano y en el momento que quiera. La Biblia es explícita en decir: por esto orará a ti todo santo. Qué bonita expresión. Todo santo, el santo de Dios, las santas del Señor, esos santos que Dios tiene. Hablemos entonces del Jordán. Todo santo, la iglesia del Señor, en el momento en que pueda ser hallado. Amén. Dios es tan grandioso que nos da oportunidad a todos en su momento para que podamos hablar con Él. Porque alguien dice: es que no tengo tiempo, no tengo por esto, por aquello, marco tarjeta aquí, llego allí. Pero ¿cómo no va a haber tiempo en algún momento de presentarnos delante de Dios? Sí lo hay, claro que sí. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Aunque el conflicto sea tan grande, más grande es el poder y la presencia del Señor que lo ayuda. Y Jeremías dijo, usted conoce muy bien el texto porque interpreta la palabra, enseña la palabra, la entiende: clama a mí y yo te responderé. Lo dijo Jeremías, pero en la inspiración que Dios le dio. Y además dijo: y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué más dijo? Y ocultas, que tú no conoces. Hay muchas cosas que no se interpretan tan fácil, pero cuando entramos a la presencia del Señor, orando, meditando, hablando con Él, Él da la revelación de su palabra. Cuando oímos al ministro de Dios enseñar la palabra, Dios da revelación de la misma. Clama, Dios te autoriza, Dios me autoriza. Clama a mí. Y no te responde otro, te respondo yo, dice el Señor. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si de Israel se dijo: ¿y qué nación tiene un Dios como el que tiene este pueblo? ¿Y qué nación tiene un Dios tan grande como este? Pues para la gloria del Señor. ¿Y qué otro personal tiene este Dios tan grande como el que tiene esta iglesia? No porque seamos egocéntricos, sino porque Dios ha querido manifestar su gloria en nuestras vidas. Y somos el pueblo del Señor. Y no porque Dios sea apático con la gente, sino que es que Dios tiene una iglesia que llamó, que escogió, y aquí estamos para darle reconocimiento. Pero la palabra del Señor también nos dice: llámame y te responderé, dice la otra versión. Te haré conocer cosas maravillosas y misteriosas que nunca has conocido. Y el poeta Job dijo: si tú de mañana buscares a Dios, nadie está obligado, pero si alguien lo hace en su espontaneidad, si tú de mañana buscares a Dios, y escucha esta expresión, y rogares al Todopoderoso. Ese es el que es llamado entonces el Shaddai, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. Está condicionada de alguna manera esta oración. Ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero último estado será muy grande. Porque, hermanos, cuando oramos, muchas veces es tan deleitosa esa oración y se le pasa y se le pasa y se le pasa el tiempo y usted está muy feliz en la presencia de Dios. Pero también suele acontecer que otras veces ora y miles de cosas le pasan por su cabeza. ¿No le ha sucedido? Bueno, a mí me ha sucedido. Pero también muchas veces lo que he sentido es la gloria del Dios omnipotente. Y oro, lo adoro, lo exalto, lo alabo, me lleno de su gloria, me lleno de su presencia.
cosas que uno de momento ni se acuerda que pudo haber ofendido a Dios o al semejante. Dios le trae a la mente y se purifica uno en la presencia del Señor. Por eso está diciendo: si fueres limpio y recto, luego ciertamente se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Una persona de oración es una persona de búsqueda de Dios, de clamor, que tiene contacto con Dios, que habla amigablemente con su Señor, que hay una comunión muy estrecha entre ese cristiano y Dios, que puede hablar con Él como su mejor amigo, que confía en Él, que depende de Él, que aunque la circunstancia sea cruda y gris y crítica, Él tiene confianza. Mi Dios me da victoria, mi Dios me saca adelante, en Dios lo puedo todo, porque si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dele alabanza al Señor Jesús. Y también la Escritura dice: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Hace cosas extraordinarias nuestro Dios. Y agrega diciendo que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los montes. Si Dios, que sabe, que conoce que las gentes o los labranzas necesitan la lluvia, cuando se necesita el verano, y lo hace, pues nuestra vida necesita la lluvia, el rocío de arriba. Que la gloria de Dios fluya en nuestros corazones, que su presencia humedezca nuestras almas, que los raudales de su espíritu estén en nuestras vidas, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Pero también la Biblia nos dice: orad sin cesar. Nos dice también: orad en todo tiempo. Y eso no es solamente para el recién convertido, es para los que tienen mucha vida antigua en Cristo. Antes, con mayor razón, por esa antigüedad que tengo en Cristo, más dependencia debo de tener delante de su presencia, porque a los que más se nos da por su gracia, más se nos demanda o más se nos exige. Colosenses dice: perseverad en la oración, velando en ello con acción de gracias. Porque muchas veces somos dados a pedir, y aunque Dios nos ha autorizado, pedid todo lo que queráis, y tenemos la autorización de nuestro Padre Celestial, pero la Biblia también nos dice: perseverad en la oración y sed agradecidos. Agradecidos por mucho, agradecidos por todo. ¿Quién te dio la vida? ¿Quién te dio la salvación? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio a tu esposa, a tu esposo, a tu esposo, a tus hijos? ¿Quién te dio una familia preciosa? ¿Cómo esa familia persevera y busca de Dios y sirve a Él? ¿Cómo puede controlar su familia? No es porque usted sea, discúlpeme la expresión tan jocosa, el Chayán, lo máximo. No, es porque Dios está sobre ti y Dios respalda la palabra que le enseñas a tus hijos. Es porque Dios está sobre tu familia. Lo que se logra, lo que se hace, no es porque seamos tanta cosa, es por la bendita gracia de Dios en nuestros corazones. Es porque Dios está con nosotros. Lo que tiene, lo que ha logrado, es cierto, ha habido un esfuerzo, un sacrificio, pero ¿quién te ha dado las capacidades? ¿Quién te ha fortalecido y te ha ayudado? El Dios que estamos predicando esta noche. Hay que ser agradecidos. Pero viene el momento difícil. Pues en el momento difícil también Dios lo permite, para que nos fortalezcamos en Dios, para observar nuestra vida y observar el Señor nuestros corazones, probarnos como somos. Pero estamos aquí dándole gracias a Él por todo lo recibido de su nombre. La Biblia dice: al mismo tiempo orad por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para dar a conocer el misterio de Cristo. Estaba diciendo el apóstol: oren para que yo predique con vehemencia la palabra. Y mandó a la iglesia de Éfeso a orar para que cada que él predicara, la palabra llegara con contundencia al corazón de la gente. No dejen de orar por los ministros. No dejen de orar por su pastor, para que cada que ministre la palabra y dirija al pueblo, Dios sea direccionando su mente y su corazón. Pero hay un segundo aspecto para renovarnos, y es que es sumamente importante que el cristiano, que tú, que este servidor lea y estudie la palabra de Dios. Pues cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios, encontramos en él conocimiento, sabiduría que Dios nos da, revelación de la palabra. Y un experto hombre en la palabra, un anciano, le dijo a un muchacho: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en ello.
Y hay muchas cosas que la iglesia se ocupa porque es natural. Es lo que usted hace todos los días, su labor, su trabajo. Pero en medio de ello, saca tiempo para la bendita palabra de Dios. Lee la palabra, estudia la palabra. Dios te da el conocimiento. Seguro que Dios te da revelación. El Señor Jesucristo en su plática les dijo a los judíos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús, hablando con sus discípulos, también dijo: las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Lo que yo le digo es una palabra de autoridad, es una palabra de vida, es una palabra de verdad. Y algunos estaban como preocupados, y entonces el Señor les dijo, porque algunos como que habían sido esquivos a la palabra: ustedes también entonces se piensan ir. Pero hubo uno que dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo en Dios hay vida eterna, hay salvación. Alguien se puede delicar por cualquier cosa, alguien se puede molestar o por poco o por mucho, pero ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos si nuestra ancla se llama Jesucristo? Si nuestro socorro se llama Jesucristo, si nuestro fundamento se llama Cristo, a través de esta palabra que está fundada en nuestros corazones. El mundo se espuma, el mundo se va, las cosas se acaban, se desaparecen, se exterminan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toda la escritura es inspirada por Dios y ella es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, ese hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por los psicólogos, gracias a Dios por las terapias, gracias a Dios por los consejos que ayudan mucho. Pero gracias a Dios por la palabra salvadora, por la palabra que restaura, por la palabra que cambia, por la palabra que muta la vida de la gente. Gracias a Dios por la palabra que hace 31 años llegó a mi alma y me transformó, me cambió. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por la palabra que ha habido aquí en boca de todos los pastores en historia. Un Carlos Morales, un Euclides Valencia, un Enrique Pájaro. ¿Quién más? Hemos tenido aquí el hermano Gerardo. Gracias a Dios. Y la gente tendrá que decir: siempre ha habido una palabra aquí que Dios tiene presente para que el pueblo sea instruido. Siempre. A su nombre, gloria. Es la palabra de Dios la que tiene la vitalidad. El hombre de Dios no viene aquí con su concepto. El hombre de Dios viene aquí con la palabra. El ministro que Dios ha traído aquí, al hermano Gerardo, ha venido con la palabra a enseñarle a este pueblo hambriento y sediento de su nombre. Por eso hay arrepentidos, por eso hay convertidos, por eso hay llenura del Espíritu Santo, porque es la palabra de Dios que se utiliza. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Aleluya. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Ella es viva y eficaz, pues por ella fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que existe. Ella es vida, es paz, es amor, es poder. Ella es autoridad. Amén. Nos da crecimiento y desarrollo espiritual la palabra de su nombre. Y el Señor entonces dijo que aquel que medita en ella, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cada cuánto? ¿Cada culto misionero? No. ¿Cada programa de las Dorcas o jóvenes u otro comité? Tampoco. En su ley medita de día y de noche. Amén. De día y de noche. Es un deleite estudiar la palabra, aprender del Señor. Esta persona, este cristiano, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y usted sabe cómo concluye diciendo: y todo lo que hace prosperará. Quiero ver un cristiano próspero. Lea y estudie la palabra, viva la palabra de Dios.
es la palabra del Señor. Y digo, y lo hemos dicho a los jóvenes, y lo digo a mí mismo esta noche y a todo el pueblo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la lámpara que ha alumbrado nuestros corazones. Y Pablo le dijo a la iglesia de Colosa: la palabra de Cristo more, no poquito, sino more en abundancia en vosotros. ¿Y qué dijo? Número 1, enseñándoos. Número 2, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y dijo: cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y conocimiento de la palabra. No está observando por ahí basura que manda el mundo, cosas que no tienen sentido. Fulano dijo tal cosa y ni siquiera tiene conocimiento de lo que es la palabra y mucho menos del nombre, y está comiendo cosas por ahí que no tienen sentido. La persona que tiene conocimiento de la palabra analiza, observa primero qué es lo que está leyendo, qué es lo que está observando, y es la palabra del Señor la que debe estar en nosotros. Pero había una iglesia que observaba muy bien lo que le servía el apóstol, el predicador, el maestro, el pastor. Y dice: y estos eran los hermanos que estaban en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, escuche, con toda solicitud, con toda credibilidad, con mucha sed, con mucho anhelo, con mucha hambre, con toda solicitud recibieron la palabra, escudriñando, ahondando, profundizando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que hoy tenemos una demanda enorme. Los pastores, los directivos, los líderes de la iglesia, la gente no se despacha con cualquier cosa. Ellos observan, deben observar si lo que dice el predicador, lo que dice el líder tal es así o no, porque es la palabra la que debemos presentar, predicar a Cristo Jesús. Denle alabanza al Señor. Examinarlo todo y retener lo bueno. Examinemos la palabra. Tercer aspecto: uno, para renovarse en Cristo, en Dios, debe ser un buen adorador. Y esa adoración es reconocimiento, es reverencia al ser más grande, más supremo, al ser todopoderoso. En mi reverencia ante el Dios omnipotente, que no importa donde me encuentre, porque puedo estar aquí en medio de todos, o puedo estar fuera donde creo que nadie me está viendo, pero sí me están observando. Pero allá está la presencia de Dios. Uno va a un centro comercial y cree: no, aquí soy el foráneo. Cuando, hermano, Dios lo bendiga, y alguien con su atuendo, Dios lo bendiga. Está en otra parte, en la gobernación, hermano, Dios lo bendiga. Va a tomar un taxi, cuando, hermano, bien pueda, siga. ¿A dónde se dirige? Así que en ninguna parte estamos extraños, somos carta leída. Ese adorador se conoce por doquier, porque es un hijo del Señor. Al Señor la gloria. Dios, esto es darlo todo para Dios, no con reserva alguna, es entregarlo todo para Dios. Pues un día Dios le pidió a Abraham que le sacrificase a Isaac. Así como le prometió el hijo y se lo dio, le cumplió, un día también lo probó y le dijo: necesito que lo sacrifiques. Y Abraham tuvo una convicción. Dijo: iremos y volveremos, dijo él. Y se fue con sus burriquitos, y se fue con los siervos, y se fue a Moriac, e hizo todo lo que Dios le dijo. Lo ató, lo tomó, lo puso allá sobre la leña, todo. Incluso él preguntó: ¿y dónde está el cordero? Pero él tuvo que decir: Dios se proveerá del cordero. Aleluya. Un padre que estaba entregándolo todo al ser que le dio la vida a él, a su esposa, a su hijo. Pero cuando todo aconteció que iba a sacrificar o a degollar a su hijo, Dios también le habló desde el cielo. Amén, ese es el Dios que tenemos. Estaba probándolo Dios, y al frente había uno que estaba allá, un cordero, y era el que se debía sacrificar. Así que Dios le dijo: dame tu hijo. Y Dios le probó el corazón a aquel hombre. Ya sé que temes a Dios. ¿Qué te pide Dios a ti? ¿Qué pide Dios de mí? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios pide de mí un corazón contrito, humillado, sincero, una adoración, una reverencia total ante su presencia.
Pues el salmista dijo: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, por una razón, porque Él es nuestro Dios. Pero Jesús, en el diálogo con la mujer samaritana en el monte Gerizim, en la plática que tuvieron, dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Es el diálogo que se tiene. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, en Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y mire lo que digo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? En espíritu, y como más, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí están esos adoradores esta noche. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí, por todas las edades que hay esta noche, niños, jovencitos, ancianos, adoran la bendita presencia del Señor. Aquí se adora su nombre. Adoramos su nombre. Y David dijo: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. En el sentido que sea espiritual, literal, pero sacrifica a Dios, hónralo con el alma. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare, escuche, su camino le mostraré la salvación de Dios. Porque este camino es recto y hay que vivirlo como Dios manda, dignos de su presencia. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Un día David estaba en medio de la congregación exaltándolo. Mical dijo: es un ridículo, qué vergüenza, mira lo que hace. Y él dijo: si fuera para usted, pero no es para usted, es delante del Dios Todopoderoso que yo me presento. Alguien podrá decir: no tiene sentido lo que hacen, van, vuelven, vienen. Pero ese es nuestro deleite, estar aquí en la presencia del Altísimo. El Dios de la gloria está aquí con nosotros esta noche. Él recibe la alabanza del pueblo, la adoración del pueblo, la exaltación de la iglesia. Él recibe de ti la ofrenda que le das con todo amor para la gloria suya. Por eso nos renovamos cada día en su presencia. Y así, misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, su vida, que ahí mora el Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es lo que usted ha traído para Dios esta noche, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conforme a lo que el mundo ofrece, no se conforme porque hace 20 años se habló en lenguas. Pablo dijo: yo a la iglesia prefiero hablarle en lengua que se interprete al pueblo. Pero si estoy solo, hablo 10,000 lenguas, lo que Dios me dé. Pero cuando hay que convencer a la gente, hablo la palabra como Dios la dice. ¿Cuánto hace que no se habla en lenguas? ¿Cuánto hace que no hay un gemido ante la presencia del Señor? Pero aquí está su nombre y su presencia en esta noche. Y en esta programación hermosa de esta semana, Dios ha venido bendiciendo esta iglesia preciosa.